Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, me encamino yo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Gracias. Demos gracias al Señor que nos concede congregarnos en su presencia para celebrar estos sagrados misterios. La solemnidad de Pentecostés. Hemos de considerar allá en el Antiguo Testamento, el pueblo estaba acostumbrado y tenía como práctica escuchar a los hombres que Dios escogía para comunicarles su voluntad. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, profetas, reyes, todos ellos. En el Nuevo Testamento, con el misterio de la encarnación, las personas se relacionaban con el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, fíjense ustedes, era la primera persona de la Santísima Trinidad. Y aún no se revelaba la paternidad de Dios. Por el misterio de la encarnación, empieza la gente a buscar a Jesús, a anhelar el Mesías y a sentirlo en la comunidad. Y entonces se sentían mal de alguna enfermedad, acudían a él. Los que les gustaba escucharlo, iban, lo buscaban y se ponían a escuchar, muy atentos. Los ciegos iban para que les devolviera la vista, a los mudos el habla, a los sordos el oído, al paralítico para que pueda caminar. Cuántas maravillas, teniendo presente y entre ellos a la segunda persona divina. Y dice la oración colecta, entre otras cosas, que Dios continúe obrando en el corazón de ustedes, en el corazón de nosotros, las maravillas que se dignó realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Y es que cuando los discípulos del Señor, cuando sus apóstoles comenzaron a predicar al Señor Jesús, todo ese acontecimiento, pues sucedían muchas cosas. Imagínense ustedes, los discípulos llegar a decirle a la gente o a aquel que necesitaba: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar de lo que tengo. Y alcanzaba la sanación. Las personas que sabían que iban a estar los discípulos, que iban a pasar por ahí,
pues le extendían a los enfermos, decían, para que al menos la sombra de Pedro les cayera sobre ellos y quedaran curados. Cuántas cosas, cuántas maravillas pues se actuaban en el nombre del Señor Jesús, en nombre del resucitado. Pues hoy es el último día en que el cirio permanece encendido. Cerramos ya el tiempo de Pascua con el misterio de Pentecostés. Y fijémonos en esto. La generación que nos ha tocado vivir, no estamos solos. A nosotros nos ha correspondido tener y ser asistidos por la presencia de la tercera persona divina. ¿Quién es la tercera persona divina? El Espíritu Santo. Así es que la generación que tenemos, y dice el Señor Jesús en la oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, del Evangelio de San Juan, cuando ora al Padre y le dice, no solo te pido por estos, sino por los que van a creer por la predicación de estos. La predicación evangélica de ustedes y nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, en su pasión, su muerte y su resurrección, en el misterio del Dios uno y trino. Y ahora la iglesia, esta etapa, la iglesia neumatológica, le llaman los especialistas, está siendo santificada, asistida y conducida por el Espíritu Santo para que un día llegue a contemplar la gloria de Dios en los cielos. ¿Y quiénes somos la iglesia? Todos los bautizados. Así es que ojalá que al terminar esta Eucaristía, al concluirla, nos vayamos convencidos de que no estamos solos, de que vivimos bajo la presencia y protección de la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios, fíjense ustedes que allá en el Antiguo Testamento, en la creación, ¿se acuerdan del libro del Génesis? En el principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, las fecundó y les dio vida. Y después así, en la historia del pueblo de Dios, y después con nuestro Señor Jesucristo, como a través del Espíritu Santo sanaba a los enfermos, y hacía grandes cosas. Aquella vez que se presentó en la sinagoga y que proclamó, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para esto, esto y esto. Y dice el primer texto que escuchamos, que cuando Dios nos unge con su Espíritu y nos da un don, es para el servicio de la comunidad. No es para beneficio propio, no es para llenarnos de soberbia y creernos mucho. No. Es una bendición, un don que Dios te ha dado para que sirvas en tu familia, en tu comunidad, en el pueblo de Dios, en el que tiene necesidad y está pasando hambre. Si Dios te ha bendecido con el don de la abundancia en tus alimentos, comparte un plato de sopa con tu vecino, con quien sabes que le está costando. Y allá en el tiempo del Señor Jesús, el Espíritu Santo, con él, Juan el Bautista, da testimonio allá en el bautismo del Señor Jesús. Vi descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Por eso esa imagen, esa iconografía de que el Espíritu Santo es una paloma. Y luego en Pentecostés, lenguas de fuego. Y entonces, fíjense ustedes, allá en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ahora nosotros. El Espíritu de Dios presente en la iglesia. Santo Evangelio, que escuchamos, con un soplo, les dijo el Señor Jesús, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedará sin perdonar. Solamente el Señor Jesús perdonaba los pecados y por eso lo llamaron blasfemo. Pues este don
esta presencia, este espíritu, esta tercera persona divina fue dada a los apóstoles para perdonar los pecados. Por eso cuando el hombre llega al confesionario y se pone de rodillas, con contrición de corazón, con dolor de corazón, confiesa sus pecados, Dios lo escucha. Y en la absolución lo unge con el Espíritu Santo, le perdona sus pecados, restituye la gracia en él. Y al final, fíjense ustedes, le dice, vete en paz. En el sacramento de la Eucaristía se presenta el pan y el vino, las especies, y por la imposición de las manos del sacerdote y las oraciones, las palabras que pronuncia, el Espíritu Santo convierte este pan y este vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y empieza a darse una presencia real de la persona del Señor Jesús, de la segunda persona divina entre nosotros, en el altar y la mesa de los hijos de Dios, que se ofrece para el perdón de sus pecados y como alimento para el camino de la vida. Y así en los demás sacramentos. Imagínense ustedes pues cómo el Espíritu de Dios actúa en nosotros, nos va dirigiendo y habla la conciencia. En la conciencia tenemos capacidades como la inteligencia, la libertad, la voluntad. Y cuando haces uno al uso de tu libertad y caes en un libertinaje, la conciencia te lo marca. La conciencia no te puede engañar. Y allí hay un espacio de encuentro entre Dios y tú, y sabes en conciencia que de tu libertad hiciste un libertinaje. Y que eso no es bueno, porque nuestra naturaleza no está dispuesta para vivir en el pecado, para vivir en la maldad, sino para vivir en la presencia de Dios. Aprender a ser felices para llegar un día a alcanzar la vida eterna, inspirados por el Espíritu de Dios. De una manera sencilla podemos apreciar las mociones del Espíritu Santo. ¿Qué le mueve a la esposa cuando en la mañana el esposo le dice, ya me voy a trabajar? ¿Qué le mueve a la esposa a decirle que Dios te acompañe? Pues es la presencia del Espíritu Santo en ella, que le desea todo bien y que le desea un feliz retorno. Para bendecir a los hijos, es el Espíritu Santo. Para practicar y realizar obras de caridad, es el Espíritu Santo. Seamos pues conscientes y que ojalá, fíjense ustedes, ¿verdad? A veces muchos católicos pues le cargamos la mano al Señor Jesús. Vamos y le pedimos y le decimos y cosas de esas. Claro que nuestra necesidad del Espíritu de Dios actúa. Pero qué bueno sería decirle, Dios Espíritu Santo, asísteme con tu sabiduría, porque tengo que resolver este problema, tengo que tomar estas decisiones, tengo que hacer esto y aquello, y quiero que tu gracia me acompañe y que tú me ayudes para que las cosas se hagan conforme a la voluntad de mi Dios Padre. Qué distinta pues sería la vida del católico cristiano. Pidámosle al Señor que nos unja con su Espíritu. Así como en la persona de la Santísima Virgen María. Ella convocada a la existencia y por la acción del Espíritu Santo, fíjense ustedes, convocada a la existencia por voluntad del Padre para ser la madre del Hijo de Dios. Y por el Hijo de Dios recibió los méritos anticipados de la pasión de su divino Hijo para alcanzar eso, que el Espíritu Santo actuó en ella y llega limpia, pura, intacta, sin mancha, inmaculada, libre de todo pecado. Y todavía en su vida, en el momento de la anunciación, es el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser posible esto? Pero no conozco varón. Y le revela el ángel, le dice, el Espíritu de Dios se posará sobre ti, fecundirá
concebirás y darás a luz un hijo. Como el Espíritu Santo está en la vida y en la fe, en la historia personal de cada uno de nosotros. San Juan Pablo II, nombre de Dios, ungido por el Espíritu Santo, dio la vida en fidelidad, perseverando. Hay que pedirle al Señor que nos conceda sus dones, a este Señor Dios Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y la prudencia necesaria para saber vivir en la presencia de Dios. Digamos juntos que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,